Estamos en esta serie de mensajes hablando de cómo tener una fe inquebrantable, ¿no? Cómo tener una fe que pueda ser una fe que supere cualquier situación. Una fe que pueda enfrentar situaciones tremendas, como cada uno de ustedes seguramente ha enfrentado. Cómo tener una fe que tengamos hoy cuando la tengamos antes de morirnos, en la adolescencia, en la juventud, en cualquier momento, que no perdamos la fe. Bueno, algunas cosas que habíamos hablado en estos domingos. En primer lugar, que el llamado de Jesús es a seguirlo. Jesús, Él nos invita a que lo sigamos. No simplemente a creer en lo que Él nos dice, sino a seguir sus pasos. Seguir a Jesús implica tomar las mismas decisiones que Él tomó, pensar como Él pensó, tratar a la gente como Él la trató, vivir de acuerdo a lo que Él vivió. Como Él nos muestra cómo es Dios, nosotros tenemos que aprender a seguir sus pasos. Y cuando uno sigue los pasos de Jesús, la vida cambia, todo cambia. Porque no somos personas simplemente que vamos a una iglesia, sino que somos personas que transformamos realidades. Nuestra presencia en esta tierra es como Jesús caminando en esta tierra, en tu trabajo, en tu familia, en donde estás. Vos sos un pequeño Jesucito, ¿qué te parece? Porque estás siguiendo a Jesús y tu presencia es una presencia magnífica en esta tierra. Sos muy importante para esta tierra. Pero también durante mucho tiempo la iglesia redujo todo esto a créanme. Simplemente creer algunas cosas, creer verdades que son muy buenas e interesantes, pero que si no vamos a la práctica quedan simplemente en mi cerebro. Y yo puedo tener muy buenas ideas, puedo tener muy buenas creencias, pero si esas creencias no se aplican en la vida diaria, no se aplican con mis hijos, con mi pareja, con mi trabajo, en cómo vivo yo, entonces ese creer genera una fe muy débil. Una fe que cuando vienen las crisis no tengo cómo apoyarme. Porque tenemos que recordar que la fe es como un músculo, ¿eh? Y todos tenemos fe, pero si no ejercitas la fe se vuelve muy débil. Entonces cuando vienen los problemas, cuando caen las tormentas, cuando crecen los arroyos y cuando vienen los vientos, el gran desastre viene sobre nuestra vida, se cae todo a pedazos. Y por eso conocemos tantas personas que han dejado de seguir a Jesús, tantas personas que han dejado de caminar con Dios, tantas personas que se han alejado de la iglesia porque no tuvieron una fe suficiente para enfrentar lo que vino. Por eso Jesús nos invita a una dinámica distinta. Preguntarnos cada mañana lo siguiente, vamos juntos. ¿Qué haría si tuviera la absoluta confianza de que Dios está conmigo? No qué pensaría ni no qué creería, sino qué haría. ¿Cómo me relacionaría? ¿Cómo gastaría mi dinero? ¿De qué manera yo viviría? ¿Cómo sería yo en esta vida? Si yo estuviera absolutamente seguro que Dios está conmigo, que puedo confiar en Él, que todo lo que Dios me dice es bueno para mí y que si lo obedezco me va a ir bien. Entonces yo todo lo que hago lo hago de otra manera porque estoy confiando en Dios. Y eso es caminar por fe. Y estamos en esta serie recordando y viendo cómo esas personas que han pasado cosas tremendas en sus vidas, que uno conoce historias, ¿no? Gente que ha perdido a sus hijos, personas que han perdido casi todo económicamente, personas que han tenido o tienen una enfermedad incurable y uno los ve y los ve todavía con fe. Gente que a pesar de todas las cosas sigue teniendo fe. ¿Cuáles son los elementos que generaron esa fe? Y cuando uno ve todas las cosas que pasaron a estas personas, uno se pregunta ¿qué alimenta o facilita el desarrollo de una fe activa y duradera? No una fe en la cabeza, sino una fe en la vida, una fe en medio de todo lo que te pase. Porque en la vida te va a pasar de todo, ¿no? Y seguramente por ahí algunos de ustedes están pasando cosas tremendas. ¿Cómo enfrentar las cosas duras? ¿Cómo no decir Dios me abandonó o Dios me dejó en medio de todas estas cosas? ¿Cómo puedo seguir creyendo? Bueno, los ingredientes que uno podría mezclar para esto y que todas estas personas lo tienen, en primer lugar, son personas que han aprendido a tener una enseñanza práctica, que no simplemente conocen historias bíblicas, que no simplemente tienen experiencia religiosa, que no simplemente conocen de Dios y hablan de Dios y hasta postean cosas de Dios, sino que cuando toman la palabra de Dios, la viven para sí y la leen y esa palabra de Dios te transforma.
se aplica a la vida. Y es lo que tratamos de hacer cada domingo acá, de que todo lo que hablamos se pueda aplicar en tu trabajo, lo puedas aplicar en tu familia. La Biblia aplicada a la vida, ¿no? Porque yo puedo conocer un montón de historias, puedo tener una muy buena teología, puedo ser un hombre o una mujer que conoce miles de pastores y tener miles de experiencias religiosas. Pero si yo no cambio, si esa palabra no me cambia, entonces eso no se vuelve vivo. Y la fe comienza cuando yo leo la Biblia y la Biblia me dice, por ejemplo, mañana lunes te encontrás con alguien en el trabajo y sabés que tenés que ir a pedirle perdón porque el viernes le dijiste alguna cosa que no correspondía. Y tu ego te dice, no le pidas perdón, no lo mereces, no le pidas perdón, no le pidas perdón. Pero lees la Biblia que te dice que tenés que perdonar como fuiste perdonado y entonces decís, no lo voy a perdonar, sí lo voy a perdonar, no lo voy a perdonar, sí lo voy a perdonar y decido creer en Dios. Entonces creo que voy a tener que perdonarlo, aunque no lo sienta. Recuerden que para perdonarlo hay que sentirlo. Y doy el paso de fe, le pido perdón y del otro lado me encuentro con la fidelidad de Dios. Cada vez que Dios te pide algo, si vos lo haces, tu fe crece, porque crece cuando obedeces a Dios en lo que Él te pide. El segundo ingrediente que todas estas personas tienen y cualquier persona que tiene mucha fe es que es gente que ha aprendido a servir a otros. Es gente que, como te pasó a vos seguramente alguna vez, alguien te dijo, mirá, me gustaría que nos ayudes con los niños. Y vos decías, no, a mí los niños no me gustan. Y de repente fuiste y ayudaste. Y al principio no sabías qué hacer, pero vos estabas ahí y de repente el Espíritu Santo te ayudó a amarlos. Y estuviste con ellos y caminaste con ellos y de repente te hiciste alguien que ayuda a los niños. Y así en cualquier cosa que Dios te invitó a hacer y que la gente te dijo, hacelo, intentalo. Y de repente cuando vos lo hiciste y te viste utilizado por Dios para beneficio de otra persona, tu fe creció, porque las personas que sirven a otras crecen, es así. Y es increíble, cuando uno simplemente escucha mensajes toda la vida y no da el paso de servir a otro, de servir al prójimo, de mirar al otro, entonces jamás tu fe crece. Por eso en nuestra iglesia queremos que todos ustedes estén en un ministerio, porque no hay que pensar, ¿cuándo voy a estar preparado? No, ahora, porque los adultos se preparan en el servicio, no se preparan en el aula, se preparan sirviendo. Así que todos ustedes están invitados a servir en un ministerio en nuestra iglesia, porque queremos que ustedes crezcan en su fe. El tercer elemento que cada persona que tiene fe tiene es que tuvo relaciones providenciales. ¿Qué es esto? Gente caída del cielo que vino a tu vida a cambiar justamente tu historia. Personas de fe que de repente en el momento exacto cayeron e influyeron de tal manera a tu vida que tu vida cambió. Y todos tenemos historias de este estilo, ¿no? Un día estaba ahí y fue un maestro de escuela dominical, un líder de jóvenes, una persona mayor que me habló, pero de repente sus palabras fueron lo que yo necesitaba y cambió el rumbo de mi vida. Y yo conté historias el domingo pasado, pero todos ustedes tienen historias de gente que los ha ayudado a cambiar la historia de su vida para seguir a Jesús. Y entonces uno también debe preguntarse, si yo he recibido eso, ¿por qué yo no ser una persona de ese estilo para otro? ¿Y cuándo uno crece en la fe? Bueno, uno crece en la fe cuando de repente uno se convierte en una persona que influye en otro. Que de repente le compartís la palabra de Dios a un amigo tuyo, una amiga tuya que necesita y lo invitás a la iglesia. Y como decíamos el domingo pasado, esa invitación, vení, sentate conmigo. Es una invitación que puede cambiar la vida de una persona, de una familia, de una historia. Por eso siempre piensen, cada domingo, ¿a quién puedo invitar para que venga a sentarse conmigo? Pero el cuarto elemento, el cuarto ingrediente, que todas estas personas que han crecido en su fe y tienen una fe firme y fuerte, son personas que practican disciplinas espirituales. La palabra disciplina es una palabra que no nos gusta mucho, y es más, en esta sociedad se dice, no, lo importante es ser indisciplinado, hacer lo que uno siente, pero la disciplina es lo que te lleva a crecer en la vida. Y en la vida espiritual es absolutamente igual. Y las disciplinas espirituales de las cuales vamos a hablar, la primera, por ejemplo, es cuando uno de repente, por primera vez, dedicó un tiempo para hablar con Dios, ¿no? Y todas las personas que creen que estuvieron creciendo su fe, dice, ahora no fue simplemente una oración, esas oraciones reactivas que uno tiene, Señor, ayúdame, Señor, dame un lugar en el estacionamiento, Señor, qué sé yo, esas cosas, esas oraciones que uno tiene rápidas, sino de repente frené, me encerré en un lugar,
me quedé quieto, abrí la Biblia y dejé que Dios me hable y yo hablé con Dios y mi fe creció. Una disciplina muy importante de la cual vamos a hablar en esta noche. Otras personas te dicen, por primera vez me di cuenta de que crecí en mi fe cuando comencé a diezmar. Cuando comencé a dejar de creer que el dinero era lo que me sostenía, en lugar de pensar que era Dios el que me sostenía. En lugar de que el dinero sea todo, vieron que, ¿qué días está más contento usted? ¿Del 1 al 5 al 10 cuando cobra o del 20 al 29 cuando no cobra? Diga la verdad. Cuando usted ve en la cuenta de Mercado Pago que tiene más ceros que menos ceros, está contento. Cuando de repente ve 1,43, está complicado, ¿no es cierto? Es así, porque el dinero es lo que nos da alegría o tristeza y es el dueño de nuestra vida, es el Señor de este tiempo. Entonces, cuando uno aprende a confiar en Dios, en medio de un país tan lindo como Argentina, en el cual nunca sabemos para dónde vamos a ir a parar, ¿no es cierto?, económicamente, entonces nuestra fe crece. Y vamos a hablar un poquito también de esto. Pero también otro elemento, otra disciplina espiritual, es cuando me doy cuenta de la importancia de estar cada domingo con mis hermanos en la fe. Todas las personas que crecen espiritualmente y que tienen una fe fuerte son aquellos que se dan cuenta de que cada domingo es una cita con Dios y con mis hermanos. Cada domingo, no cuando tengo ganas, no cuando no llueve, no cuando se alinean los astros, sino es un compromiso que yo tomo con Dios de venir cada domingo acá, porque aquí pasa algo que no pasa cuando estoy solito. Porque las disciplinas espirituales es decidir de antemano, no es hacerlo si todo se da bien, si todo está bárbaro, si las cosas ocurren como yo imagino, sino yo decido de antemano levantarme cada mañana y tener un tiempo con Dios. Yo decido de antemano, apenas cobro algo, separar el diezmo para el Señor. Yo decido de antemano ir a un grupo pequeño. Yo decido de antemano ir cada domingo a la iglesia. Es algo que uno decide. Y todo esto tiene que ver con algo muy importante, porque todo esto que hemos hablado nos ayuda a tener una relación más profunda con Jesús. Porque sabemos que lo más importante en nuestra vida, ¿qué es? Nuestra relación personal con Jesús. No es una religión, no es venir a una iglesia, sino que yo tengo una relación íntima con Jesús. Porque no se trata simplemente de conocer cosas, sino de vivir como Dios me pide. Se trata de despertarse cada mañana, y escuchen bien esto es muy importante, y rendir cuentas ante Dios. Es presentarte ante Dios y decir, Dios, acá estoy. Estos son mis dolores, vos los conocés, te necesito. Pero también es presentarse ante Dios y decirle, Dios, estos son mis pecados. Necesito arrepentirme y cambiar. Es rendir cuentas. Y cuando uno no rinde cuentas a Dios, cuando uno encara el día sin rendir cuentas, entonces vive de acuerdo a lo que uno quiere y no tiene una buena relación con Jesús. Porque Jesús te invita a seguirlo. Y seguirlo implica cambiar tu rumbo. O sea, cuando uno sigue a alguien, no sé si te pasó algún día, siga ese auto, no somos con las películas, pero de repente, viste que ¿cómo llegamos? Vos seguime. Entonces, de repente vos que decías dobla para la izquierda, pero seguís al tipo. Así es seguir a Jesús, es cambiar tu rumbo. Vos querés ir para allá y el tipo dobla a la derecha. Bueno, si Jesús dobla a la derecha, yo doblo a la derecha. Y si Jesús se frena en el verde, me freno en el verde. ¿Entienden? Te invita a cambiar de forma de vida. Que se haga tu voluntad y no la mía. Digan conmigo, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, ¿cómo sé cuál es su voluntad? Necesito detenerme. Y esto es lo más importante, porque cuando yo no estoy conectado con Dios, cuando yo no busco la conexión con Él, estoy desconectado. ¿Funciona un aparato desconectado? No, y por eso a veces no funcionas. Y por eso te levantás enojado a la mañana. O con cara de malo, ya viste, te levantás, ya estás con cara de malo. ¿Por qué? Porque vivís desconectado. En lugar de frenarte y buscar a Dios, seguís tus impulsos. Y a veces el enojo de la noche anterior continúa en la mañana y así arrancas el día y lo perfeccionás el enojo. Y si estuviste triste a la mañana, la noche anterior, a la mañana seguís con la misma tristeza y la profundizás. Y tomaste pésimas decisiones el día anterior y el día siguiente, ¿qué haces? Tomas peores decisiones todavía. Por eso es tan importante frenarse. Y con el tiempo, si no me pongo a rendir cuentas, pierdo el sentido de que Él es mi Dios. Y pierdo el sentido de que tengo que rendir cuentas a Dios.
Porque ¿sabe lo que pasa con esto? Cuando yo no rindo cuentas a Dios, voy a mi trabajo y por ahí la gente dice, sí, yo sé que vos vas a una iglesia. Sí, yo sé que vos posteás cosas cristianas y que tu estado siempre tiene un versículo. Pero, hermano, ojalá que ninguna hija mía se enamore de tus hijos para no tener que pasar Navidad con vos, porque eso es insoportable. Porque muchas veces nuestra propia vida es insoportable. Decimos, no, sí, yo soy cristiano y tenés un carácter podrido que nadie quiere estar al lado tuyo. No, algo tiene que cambiar y algo tenemos que mejorar y ser distintos. Y este es el gran peligro. Cuando uno no tiene estas disciplinas espirituales, que está absolutamente desconectados. Y lo peor es que dejamos de seguir a Jesús. Cuando yo no estoy conectado, dejo de seguir. Sigo mis impulsos. A veces hasta como conozco las cosas de Dios, creo que vivo como Dios quiere, pero no recibo palabra de Dios nueva, porque la intimidad con Dios es lo que libera el reino de Dios en tu vida. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos siempre, cada día de la vida es, vamos juntos, ¿es Jesús realmente el Señor de mi vida? ¿O simplemente es algo que creo? ¿Es Jesús realmente el Señor, el que lidera, el Rey, el gobernador de mi vida? ¿O es simplemente algo que digo? Sí, no, yo voy a iglesia evangélica. Yo no estoy de acuerdo con... O la gente ve que yo sigo a Jesús. Y esa es la gran diferencia y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Porque cuando yo estoy bien con Él, esto afina nuestra conciencia. Y entonces lo que le molesta a Dios, empieza a molestar a mí. Y lo que le alegra a Dios, me empieza a alegrar a mí. Entonces, vamos a ver entonces las 3 disciplinas espirituales en esta noche rápidamente. El primero, el devocional diario. ¿Qué es el devocional diario? Y bueno, toda la gente te cuenta que cuando comenzó a leer la Biblia y la hizo propia, y cuando empezó a orar y escuchó a Dios ahí orando, todo cambió. Y Jesús nos invita a hacer esto. Y como nosotros somos, ¿cuántos son seguidores de Jesús? ¿Quieren seguir a Jesús? Bueno, si seguimos a Jesús, tenemos que doblar para donde Él dobla, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué hacía Jesús. Jesús nos invita a orar de esta manera. Dice, pero tú, a nosotros seguidores, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Acá no está hablando de orar manejando, ni orar cocinando, ni orar colgado del colectivo, que no está mal, eso lo puedes hacer. Pero lo que acá te dice es que hay un momento del día en el cual tenés que parar. Imagínense que eran casitas chiquititas en aquel tiempo. Cerrar la puerta era cerrar un trapo que tenían de puerta, no había más. Pero un lugar donde vos puedas estar tranquilo y hablando con Dios. No es hacer una oración rápida y decir, Señor, vos sabés que necesito que me llame Juan, que me llame Juan. No, eso no es. Es sentarte a hablar con Dios y abrir tu corazón. Leer la Biblia y abrir tu corazón con Él. Contarle cómo estás, porque tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Él está escuchando y quiere que hables con Él. Es estar en un lugar hasta con el celular apagado, diga, por lo menos en silencio o en modo avión, ponele, donde no te interrumpa el celular y vos puedas hablar con Dios. ¿Es fácil hacer esto? No, porque hay una lucha espiritual para que no lo hagas. A ver, yo todo esto que estoy diciendo usted ya lo sabe, pero hay una lucha espiritual para que no tengas tu devocional. Lo escuchaste 1000 veces y si lo enseñaste a otros, pero hay una lucha tremenda. El diablo va a intentar que nunca tengas tu tiempo tranquilo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí encontrás el poder de Dios para enfrentar el día. Es ahí donde te rendís a ser un hijo de Dios que viva en esta tierra siendo peligroso. Cuando no te detenés, cuando estás tan ocupado que no podés detenerte, empezás a hacer las cosas mal. Lucas 5 nos cuenta un poquitito lo que hacía Jesús. Dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él, ¿cuánta gente? Multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. ¿Está ocupado Jesús? ¿Qué le parece? Está un poquito más ocupado que nosotros, ¿no? Porque tenía en 3 años que hacer todo su plan de salvación, entrenar a sus muchachos para que compartieran el reino en todo el mundo. 3 años. En 3 años tuvo todo comprimido. Las multitudes lo seguían. Todos querían estar con Él. ¿Y qué hacía Jesús? Pero Él, con frecuencia, se apartaba. ¿Por qué Jesús se necesitaba apartar? Él podía, mientras sanaba ahí, hablar con Dios, ¿o no?
era Dios mismo. ¿Por qué no podía hablar mientras estaba comiendo? Che, Dios, mira, acá estoy, ¿viste? Ayúdame con estos tipos. No, ¿por qué? Porque él necesitaba también tener tiempo con su Papá Celestial. Ahora es insólito, ¿no? Que Jesús, el Hijo de Dios, mucho más ocupado que nosotros, tenía tiempo para estar con su papá, y nosotros, que estamos muy ocupados, tremendamente ocupados, no tenemos tiempo. ¿Es irónico o no? ¿Qué le parece? Hay algo que nos está cerrando. Miren lo que hacía Jesús, que muy de madrugada, cuando todo estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa donde estaba con los discípulos y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Los 12 discípulos se despertaron, habrán hecho el desayuno, cuando van a la pieza de Jesús para despertarlo, Jesús, no está Jesús. Estuvimos esperando el Mesías cuánto tiempo y lo perdimos, así que lo fueron a buscar por ahí. Simón y sus compañeros, Simón Pedro y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Y Jesús, aunque todo el mundo lo buscara para hacer cosas más importantes que un negocio, que una venta, que una llamada de alguien, sino que estaban buscándolo para sanarse, para cambiar de vida, él igual se tomaba su tiempo para estar con su Papá Celestial. Por eso, si vamos a seguir a Jesús, tenemos que darle a nuestro Papá Celestial los primeros minutos del día. ¿Escucharon bien esto? Si vas a seguir a Jesús, si sos un seguidor de Jesús, tenés que darle los primeros minutos del día a Dios. Es así como funciona, porque ahí es donde reconoces la grandeza de Dios, le entregás tu voluntad, esperás con alegría el día. Vieron que a veces dicen, lunes otra vez, ¿no es cierto? Cantaba el profeta Charly García. Y mañana estás esperando, otra vez lunes. No, gracias Dios porque es lunes, porque con tu poder yo puedo encarar la vida, puedo enfrentar mis crisis, puedo estar en el trabajo, puedo buscar un trabajo. No estoy solo en esta vida. Y entonces la vida cambia. Sabemos las tentaciones que se avecinan, la charla que voy a tener que tener, el enfrentamiento con mis hijos, con mi pareja voy a tener. Invitamos a nuestro Padre Celestial a que esté en los detalles del día. Papá, ¿qué hago con mi hijo que no sé qué hacer? Dios, ¿qué hago con mi esposo que no cambia? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo, Señor? Ayúdame. Y las cosas cambian y las cosas son distintas. Porque cuando doy cuentas a la mañana de mi vida con Dios, todo cambia. Todo cambia. Y una mente que no da cuentas, como dijimos temprano, es una mente con una fe frágil. Una mente que depende de los conocimientos y sabiduría humanas y no tenés fuerza para enfrentar la crisis. Por eso por ahí hoy estás triste por las cosas que te pasaron la semana, angustiado por no saber cómo encarar la vida, porque no le pedís a Dios cada día lo que necesitas. En segundo lugar, la segunda disciplina espiritual es dar porcentualmente. En otras palabras, y especialmente para los hombres, esto es lo más complicado que hay. Al hombre le cuesta mucho la cuestión de dinero porque el hombre, como anda todo el tiempo viendo cómo proveer a su familia, le cuesta muchísimo el tema del diezmo. Y hay una cosa interesante porque todos los hombres que han crecido en su fe te dicen lo siguiente: hasta que no rendí mi bolsillo a Dios, no crecí espiritualmente. Hasta que no decidí espiritualmente que esto no era una cuestión de plata, sino de fe, no crecí. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual uno le confía lo que más le cuesta confiar, que es la economía, a Dios. Pero cuando uno se confía las finanzas a Dios, y por ejemplo, yo que tengo 63 años, que vengo dando el diezmo de que tengo uso de conciencia, en un país que pasó de todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Préstamo, el FMI, preinflación y toda la cuestión de un lado para otro, siempre viví con el 90%, siempre. Y ya tengo 63, estoy llegando a jubilación, quiere decir que vale la pena. Porque Dios te sostiene y hace que rinda el 90%, como no rinde el 100%. Pero es una cuestión de fe, no es una cuestión de dinero, es un asunto de predecidir. Porque si uno dice, ay no, este mes voy a tener que pagar tantas cosas, voy a tener que pagar lo otro, y no lo vas a dar, tenés que predecidirlo. Diga conmigo, predecidirlo. Antes, te doy, Señor, y después me arreglo. Te doy y me arreglo. Porque, ¿saben a quién le pagamos normalmente el diezmo nosotros? A las tarjetas de crédito. No pagamos nunca el total, pagamos el mínimo, entonces le pagamos a las financieras el diezmo. Es más que el diezmo, le pagas el 20%, el 30%, no sé cuánto será hoy el interés que te cobra la tarjeta de crédito. Por eso es tan importante empezar a sanar tus finanzas y ser inteligente. Es un acto de confiar mi economía
a Dios. Miren lo que dijo Jesús cuando habló sobre esto. Dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué ropa nos pondremos? Bueno, eso ninguno de nosotros se preocupa, ¿no? Salvo las señoras que se preocupan qué van a ponerse o no. Pero esto diría, no se preocupen por qué jubilación tendrán, no se preocupen por cómo van a hacer para que sus hijos vayan a la universidad, no se preocupen por cómo van a hacer para comprar tal cosa, no se preocupen. No se preocupen. ¿Cómo lo voy a preocupar? No te preocupes. Dice, y acá viene, esto es tremendo, mira lo que dice ahora. Estas cosas son cosas que dominan el pensamiento de ¿quiénes? ¿De quiénes? Incrédulos. En Reina Valera dice paganos. ¿Te gustaría que te digan paganos? Decía del lado tuyo, pagano. No, paganos, ¿viste? Mirá si te dicen pagano. Un tipo que no cree en nada. O sea, Jesús te dice, si vos no confías tu plata, no confías en nada. Sí, Señor, confío de que el día que me muera voy al cielo. ¿Usted confía eso? Bueno, eso es mucho más difícil que confiar que va a llegar a fin de mes. Pero fíjense qué locos que somos capaces de decir, sí, Señor, creo que el día que muera voy al cielo. Es algo tremendo, es algo que va más allá que la plata. Pero no confío que voy a vivir con el 90%, Dios. Sé que me vas a llevar al cielo, sé que hasta podés sanarme, Señor, pero no que voy a vivir con el 90%. ¿Por qué? Porque el dinero es el Dios de este tiempo. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial, ¿qué pasa? Ya conoce todas sus necesidades. Por eso, esta es la pregunta. ¿Crees en Jesús o no? Y cuando digo crees en Jesús, es confiar. Te iba a decir tu billetera, ahora el celular. La aplicación Modo. ¿Confías? Tu economía. Y es un paso de fe. Y los que confían, crecen en su fe. Por eso Jesús dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Venga tu reino, mi economía, Señor. Puedes decir conmigo, a ver, venga tu reino, mi economía, claro. Y cuando vos das a Dios el primer 10% y vivís con el 90%, confías en esto. No es una cuestión de dinero, porque diezmar finalmente ejercita nuestra fe, porque implica soltar aquello en lo que estamos más inclinados a poner nuestra confianza en lugar de Dios. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios. ¿Y cuál sería lo contrario a Dios? ¿El diablo? No. ¿Qué dice? No se puede servir a Dios o, ¿qué cosa? Al dinero. Porque el dinero es el Dios de este tiempo. ¿Lo creen? Es así. La gente mata por dinero. La gente arruina su vida por dinero. Hay familias que se separan por el dinero. Por lo tanto, tenemos que sanar lo que tiene que ver con el dinero y confiar en Él. Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que seas de Él, de confiarte en Él y que te rindas a Él. Porque esto es distinto a dar reactivamente, ¿no? Reactivamente es cuando dice, sí, cada vez que yo veo una necesidad, yo doy. Cada vez que alguien necesita, yo doy. Si hay un misionero por allá, yo doy. Y está bien, y eso hay que hacerlo. Y si ves a alguien pobre, tenés que darle, y tenés que darle a las organizaciones que vos quieras, y está todo bien. Pero dar el 10% es vos mismo disciplinarte y decir, esto no es de mi reino, es del reino de Dios. Lo entregás y listo. Y después con el 90%, si querés dar más a otra gente, lo haces. Pero vos separás el 10% en la comunidad en la cual vos te comprometiste para vivir tu fe. Y el tercer elemento, la tercera disciplina espiritual que es clave para crecer en tu fe es la adoración comunitaria. Porque digo una cosa, lo que usted vivió hace un rato acá cantando todos juntos, ¿lo vive solito en su casa? ¿Es lo mismo estar solo, adorar solo que adorar con otros? ¿Qué le parece? ¿No siente algo distinto cuando está con otros? No se manifiesta Dios de una manera impresionante cuando estamos cantando juntos, cuando estamos juntos, cuando ves la cara de otro, cuando estás con otro. Porque la adoración comunitaria es esencial para tu fe. Las personas que dejan de congregarse se apartan de la fe. Ya lo dijimos el domingo pasado. Por eso es tan importante que cada domingo estés acá. Cada domingo. No porque te tomamos asistencia, por vos. Para que disfrutes de estar con otros cristianos. Necesitas esto para encarar tu día y tu vida. ¿Se acuerdan cuando estuvo la pandemia? Yo estábamos de pastores en Lanús.
Y uno, a pesar de que hacía poquito que estaba, yo extrañaba a la gente de la iglesia. La iglesia no la extrañaba, yo tenía la llave de la iglesia y quería me dar un paseo, extraño la iglesia, doy un paseo por la iglesia, me tomo un tecito acá en la iglesia. No, yo no extrañaba el templo, extrañaba ¿qué cosa? La gente. Lo gracioso es que después de la pandemia la gente no volvió, o volvieron poco. Entonces, tenemos que volver a darnos cuenta que esto es importante, que esto es clave para la fe. No una vez cada tanto, sino cada domingo. ¿Por qué? Porque dice Jesús, porque donde se reúnen 2 o 3, en mi nombre, yo estoy allí. Entonces, yo no sé cómo funciona, no podría explicar bien esto, pero así es, y lo sabemos, porque lo que ocurre acá no ocurre cuando estás solito, porque finalmente todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, no sos vos solo el cuerpo de Cristo, somos todos en conjunto, cada uno de nosotros, todos los que estamos juntos aquí, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y esto por qué es importante? Miren esto. Porque Dios está tramando algo más grande que vos en el mundo. Más grande que vos solito. Porque nosotros es mejor que yo. Nosotros es mejor que yo. Y esto rompe el individualismo y el hecho de que yo puedo solo. El llanero solitario. No podés solito. Necesitas a otros. Por eso te voy a hacer un desafío. Ustedes se pensaban que iba a venir así nomás. No, desafío de 60 días. 60 días, 2 meses. Los primeros minutos de tu día para el Señor. Durante 2 meses, probá. Es más, te vamos a dar con qué. Desde mañana vas a recibir un pasaje bíblico para seguir los pasos de Jesús hasta su resurrección. Así que esto me gustaría que lo hagan los papis con los hijos también y que puedan disfrutar de seguir a Jesús durante todo este tiempo previo a Pascua. En 2 semanas tenemos Semana Santa. Entonces, que juntos lean. Y juntos lean esos pasajes que yo les voy a dar para que le hagan algunas preguntas al texto y dejen que Dios les hable. Se levantan a la mañana, ponen el mate y se toman unos mates con Dios. ¿Qué les parece? Tómense unos mates con Dios, unos amarguitos con Dios a la mañana y empezás a escuchar lo que Dios tiene para vos. Pero tenés que detenerte y tenés que poner el celular en avión. Un tiempo para estar solito. Mañana lo recibís en el grupo de la iglesia. También el segundo, que te atrevas estos 2 meses a dar tu diezmo, a ver qué tal. Pero pastor, justo este mes, que el mes que viene, el mes que es desastroso, espere que cobre el aguinaldo. No sé, empezá ahora. Probá de dar tu diezmo. Empezá. Nunca vas a empezar hasta que empieces. Si no te atreves el 10, da el 8. Si no te atreves el 8, da el 5, pero da un porcentaje. Un porcentaje de tus ingresos para comenzar a confiar en Dios, en tus ingresos. Y te invito, esto es una invitación, a que vengas el primer día de la semana, el domingo, todas las semanas para adorar junto acá. Que no venga de vez en cuando se da, cuando las cosas se ordenaron, sino que vos predecidas venir cada domingo acá. Porque no hay progreso sin disciplina. ¿Escucharon bien esto? No hay progreso sin disciplina. Ningún jugador de fútbol indisciplinado es bueno, por más que tenga mucha habilidad. Solamente los que se disciplinan y trabajan y se ejercitan son buenos. Así en toda la vida. Y en la vida espiritual necesitas disciplinarte. Los indisciplinados espiritualmente solamente sobreviven, pero los que son disciplinados crecen en su fe. Lo que comienza como un deber puede convertirse en un deseo y después vas a disfrutar de estar cada mañana con Dios. Vas a disfrutar de entregar el 10% a Dios sabiendo que Él te va a proveer con el 90%. Y vas a disfrutar también de venir cada domingo acá y no va a ser simplemente una cosa, hoy el domingo de nuevo tengo que estar ahí por el pastor, me comprometí. Este es el compromiso. ¿Te animás a hacerlo? ¿Te animás a hacerlo? Lo que sí te digo, el domingo que viene vamos a tener un mensaje muy especial para cerrar esta serie. Y vuelvo a decirte, si tenés un amigo, un vecino, un pariente, alguien que sabés que necesita encontrarse con Dios, invítalo. Ya pensá a quién, invítalo. No pienses que te va a decir que no, invítalo. Aunque te dé vergüenza, por ahí te portaste mal en la semana, no importa, invítalo igual. Invítalo que venga con vos para que pueda encontrarse con este Dios que nos ama.